Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como muchos tenéis la misma duda y me lo estáis preguntando frecuentemente, he decidido hacer este vídeo en el que os explique cuándo es el mejor momento de colocar o poner el segundo nido a los canarios. Si os interesa, quedaros, que empezamos. En primer lugar, cuando nos referimos a cuándo colocar el segundo nido a los canarios, tenemos que diferenciar si es porque queremos que comience la segunda puesta o la segunda nidada, o si únicamente es porque queremos sustituir el nido por motivos de higiene. En el primer caso, la sustitución del nido viejo por uno nuevo se hace principalmente por motivos de higiene, para mantener siempre el nido lo más limpio posible y evitar así la aparición y proliferación de cualquier tipo de parásito o bacteria que pudiera afectar a la salud de las crías. En mi caso suelo hacerlo siempre, al menos una o dos veces por puesta, porque me gusta que esté todo limpio cada vez que entro al aviario. La forma de hacerlo es muy simple. Cuando notemos que el nido tiene demasiados excrementos, sobre todo en el borde del nido o incluso dentro, sería un buen momento de cambiar el nido por otro nuevo. Cuando vayáis a cambiar el nido, mi consejo es que lo hagáis con mucho cuidado y en el menor tiempo posible, para así molestar lo menos posible a la pareja. Si queréis podéis pasar directamente las crías de un nido a otro y colocar el nido nuevo en el mismo lugar donde estaba ubicado el anterior, o bien si lo preferís, podéis coger un nido limpio y hacerle el nido con un poco de material antes de pasar a las crías. De esta manera las crías estarán más calentitas y más cómodas. No obstante, no es necesario que pongáis mucho material en el fondo del nido. Simplemente con una pequeña capa será más que suficiente para que estén lo más calentitos y cómodos posibles y para que se puedan apoyar y agarrar con sus patas sin ninguna dificultad. Como sé que muchos me preguntaréis que a qué día se le cambia el nido, en este caso me adelanto y os comento que en realidad no hay una fecha exacta para colocar el segundo nido, ya que dependerá de la suciedad que tenga el nido, del desarrollo de los pichones y de nuestro punto de vista. No obstante, por lo general, se suele cambiar a partir de los 9 o 10 días de vida de las crías, que es cuando los pichones ya empiezan a defecar en el borde del nido. Es muy importante que siempre intentéis que el nuevo nido sea lo más parecido posible al nido anterior, y que a la hora de hacer el cambio lo hagáis con mucho cuidado y en el menor tiempo posible para evitar molestar en exceso a la pareja. En el caso de que queráis colocar un segundo nido para comenzar una nueva puesta, cada creador tiene varias formas de hacerlo y lo hace antes o después en función de lo que considere oportuno. Conozco algunos creadores que colocan el segundo nido una vez que los pichones ya están emplumados y otros, como es mi caso, que esperamos un poco más a que los pichones salten del nido y lleven unos días conociendo la jaula. Las dos formas son válidas y funcionan, y dependerá únicamente del desarrollo de los pichones y de cómo vayan evolucionando, por lo que si los padres alimentan constantemente a las crías con buenos alimentos y estas van creciendo fuertes y sanas sin ningún tipo de problemas, serán espabilando más rápido y podremos colocar el nido antes. Pero a mí personalmente me gusta más esperar unos días a que salten del nido y a que conozcan la jaula, para que después, cuando los separemos de los padres con la rejilla separadora, sepan moverse bien por la jaula y el cambio no les suponga ningún tipo de problemas. Además de que de esta manera evito que los pichones entren en el nuevo nido y que lo ensucien, o que los padres le puedan arrancar plumas a las crías por querer hacer el nuevo nido. En ambos casos, cuando le coloquéis el segundo nido, colocarlo en el mismo lugar donde estaba ubicado el nido que hemos utilizado en la nidada anterior, puesto que ya sabéis que aquí los canarios se sienten tranquilos y así evitamos que la hembra se empeñe en meter pelo y material en el nido viejo y que moleste a los pichones. El nido que hemos utilizado en la puesta anterior se lo podéis desplazar un poco hacia la derecha o hacia la izquierda en función del espacio que tengáis disponible dentro de la jaula y siempre evitando o al menos dificultando que los pichones puedan acceder con facilidad al nuevo nido para que lo rompan o lo ensucien. Cuando le coloquéis el nuevo nido, colocarle siempre también suficiente material para que puedan hacer bien el nido y así no tengan la necesidad de arrancarle ninguna de las plumas a sus crías. Es mejor colocarle material de sobra para evitarnos problemas de picaje. Por último, ya sabéis que durante la cría especialmente es muy recomendable que observéis a las parejas casi a diario para comprobar que va todo correctamente y que no hay ningún tipo de problema. Si en algún momento detectamos que la hembra o el macho arranca las plumas a las crías o que están buscando material para hacer el nido por la jaula, es un síntoma que nos indica que quieren hacer una nueva puesta y que es un buen momento para colocar el segundo nido. Por lo que el segundo nido lo colocaremos cuando los pichones estén completamente emplumados,
Cuando además de estar emplumados han saltado del nido y llevan unos días inspeccionando y conociendo la jaula, o bien cuando notemos que la pareja busca material para hacer el nido o haya problemas de picaje. Es decir, que le quiten las plumas a los pichones, que los reproductores se arranquen las plumas entre ellos o incluso ellos mismos. Espero que os haya gustado el vídeo y os sirva, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Si es así, dejadme vuestro like y compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Si aún no estáis suscritos al canal, os invito a que os suscribáis aquí debajo y a que activéis la campana de notificaciones para recibir nuevos vídeos gratis todas las semanas. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.